Buenas noches, vamos a presentarles el tema del tiempo. Mi nombre es Nisael y me acompaña Néstor. Estamos transmitiendo desde la máquina 201. ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la audiencia. Hablaremos sobre el tiempo desde un ámbito filosófico y también hablaremos un poquito de viajes en el tiempo. Es curioso cómo va ligado a todo esto del tiempo. Abordaremos pues desde los primeros pensadores de la filosofía e iremos incrementando hasta abordar y abarcar un poquito pues los viajes en el tiempo y toda esta concepción que hay un poco de como de ciencia ficción y también hay un poco como de realismo. Entonces vamos a ir dándole cabida a todos los temas. Aquí cabe todo. Sí. ¿Qué tienes que decirnos sobre el tiempo y su filosofía, Nex? Hace rato platicaba contigo y platicábamos un poco sobre esta idea que tenemos del tiempo, ¿no? Yo te comento que es algo que estoy seguro que cada uno de nosotros lo experimentamos día con día. No hay nadie que se escape del tiempo, más sin embargo nos es muy difícil de explicar. Es algo que nos sobrepasa porque ¿cómo defines el tiempo? Es de la misma manera que definir el amor o definir cosas que van más allá pues de nuestro entendimiento. Y no me refiero a un entendimiento científico, más bien me refiero a un entendimiento en el que vamos absorbidos en el tiempo. Es como si nosotros fuéramos parte del tiempo. Y si nosotros somos parte del tiempo, se vuelve un poco más difícil explicarte a ti mismo, ¿no? Yo no creo que nadie en la audiencia sepa explicarse exactamente quién es en cada momento de su existencia. Y esto es lo más curioso de todo, ¿no? Que a cada momento cambias, a cada momento mutas, permutas. Había un filósofo que se Sí. llamaba Heráclito que decía esta frase increíble de no te puedes bañar dos veces en el mismo río. Y tiene mucho de cierto y pega mucho en muchos lados porque ni el río va a ser el mismo, ni tú vas a ser el mismo, ni consciente ni corporalmente. Todos los átomos del río seguramente serán diferentes y los átomos de tu cuerpo cambian cada cierto tiempo. Entonces, este famoso devenir, que así le pusimos, que así le pusieron aquellos filósofos, el devenir es el cambio constante de toda la naturaleza existente. No hay nada en el universo que esté como cuando cuando el Big Bang y no hay nada que siga siendo igual y no hay nada que seguirá siendo igual. Todas las cosas siempre tienden a cambiar y ahí mismo viene incluido el tiempo, ¿no? El tiempo es más que una noción matemática para descifrar la existencia donde vivimos. Es más una realidad más intrínseca de nosotros como especie. Es algo como la conciencia que sabemos, por ejemplo, tú y yo que tenemos una conciencia, ¿no? Y ustedes que nos escuchan. Pero lo sabemos y podemos decir exactamente qué es la conciencia. Pues es algo muy complejo, ¿no? De tratar de entender qué es la conciencia y en sí mismo también el tiempo, pues, órale, ¿no? Cada vez que lo entendemos, lo intentamos de entender, nos vuela más la cabeza y se nos salen muchas más dudas. Pero es algo tan complejo, tanto que no creo que lo lleguemos a entender. Van a pasar muchos años, mucho tiempo y no será imposible. Imaginemos el mundo sin esta división, sin esta medida en la que utilizamos todos los días, en la que vivimos siempre nuestras vidas. ¿Cómo sería y qué pasaría? Tan solo el hecho de pensar eso pues, resulta un poco fuera de lugar, porque estamos muy acostumbrados a eso, a la división. No sé si ustedes, sí, pues seguramente tú sí sabes, Misa. Siempre tienen como esa, desde chicos, ¿no? Desde que vamos en la primaria nos explican lo de las dimensiones, ¿no? Nos dicen que vivimos en una Mm, cuarta dimensión que sí, bien podría ser el tiempo, ¿no? sí, dicen, íbamos en Ajá. tercera y...
cuarta Pues es el tercera, tiempo. ¿no? Un punto, una dimensión, ¿no? Sí. Una línea, dos dimensiones. Una rama. Tres dimensiones, pues así como vivimos nosotros en 3D. Cuarta dimensión, el tiempo. Hay otra limitación que yo entiendo en el tiempo y que tiene que ver con esto que tú me estás diciendo. Y esta limitación del tiempo es que vivimos, quiero que me sigan con esta idea, vivimos el tiempo a partir de nuestra experiencia como humanos. Por ahí una mosca que viva un día o dos tiene otra noción muy diferente de lo que es el tiempo. Yo te voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho. Imagínate una hormiga que camina por un alambre y ese alambre es como un cilindro. Esa hormiga puede creer que está girando o puede sentir que está caminando en línea recta cuando realmente está en un cilindro. Por ahí un ente, ¿no? Que esté más allá, que sigue siendo especulación, ¿no? De una cuarta dimensión. O un ente que, no nos vayamos tan lejos, un animal. Probablemente vive en un espacio temporal diferente. Es como, nosotros marcamos nuestra vida y nuestra existencia a partir de los años que nosotros consideramos como que son los que tenemos que vivir, ¿no? Nosotros decimos, bueno, pues a lo mucho cuánto vivimos, ¿no? Unos 80 años, 100 años. Y a partir de ahí es donde decidimos cuántos años, por ejemplo, se tienen que estudiar, a los cuántos años te tienes que casar. Sí, cuántos tienes que trabajar. En la Edad Media el promedio de vida era de 50 y tantos años. ¿Tú crees que iban a estudiar 4 años o 6 años una carrera de Desde medicina? niños, órale, a casar. El tiempo es curioso porque mientras más alta es nuestros estándares de vida, mientras nuestra, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sí, o sea que tenemos mejor calidad de vida, por así decirlo, y vivimos más tiempo. Se ha ido acoplando culturalmente a la vida que llevamos, tanto como en la escuela, como en la familia, todas las cosas o la manera en la que percibimos el tiempo es una construcción cultural para darle sentido a nuestra propia existencia. Es nada más darle sentido. Yo te pregunto esto, si nosotros viviéramos en lugar de 80 años 200, ¿cuántos años estudiaríamos? Pero, A lo- ¿A los cuántos años nos casaríamos? rayos. Todo ¿Comprarías? sería muy diferente. ¿Te endrogarías en Coppel? En Electra, no, no te creas, Imagínate si te endrogas ahorita así a 10 años a pagar un refri, ahora imagínate endrogarte 120 años. Rayos, ahora sí no le puedes echar ¿cómo se llama? La deuda a tus nietos. Sí, ahora sí la tienes. Hay un libro increíble que me gusta que se llama Las intermitencias de la muerte. Se supone que en este libro es un pequeño pueblo donde la gente deja de morir. Por alguna extraña razón las personas dejan de morir. Y todos se quedan como de que, caray, pues ¿qué pasa, no? ¿Por qué no se muere? Y todos creían que pues era imagínense, ¿no? 1 de enero y nadie muere. Y todos pensando, bueno, pues a lo mejor tuvimos buena suerte, es un regalo de Dios divino. 15 de enero nadie muere. Sorprendidos todos, ¿no? 20 de marzo y nadie muerto en el pueblo. Entonces todos empiezan a decir, wow, o sea, ¿qué está pasando? ¿No? La muerte se renunció, no va a pasar. Y empezaron a pensar, ¿no? Dijeron, ok, ¿qué va a pasar si toda esta gente nunca muere y sigue habiendo y naciendo más gente, ¿no? ¿Qué implicaciones culturales va a tener esto? Empezaron a pensar, por ejemplo, que los seguros de vida quebrarían. Empezaron a creer, por ejemplo, que las funerarias quebrarían. Ya, y para marzo. Sí, ya para marzo los de la funeraria han de estar ahí disparando, ¿no? Ellos mismos. Y algo que me gustó de este libro es que ponen un diálogo, ¿no? Y medio cutre, pero sirve para ejemplificar lo que yo te digo, ¿no? Que le hable el obispo o sea, el cardenal de la iglesia le habla al presidente, ¿no? Y le dice, oye, pues ¿qué pasa, no? ¿Por qué no hay nadie que pues muera en tu pueblo? Y el presidente, no, pues no sé, yo estoy tratando pues aquí de que pues la gente muera y todo. Y me dice, tú sabes que si nadie muere, todo esto se viene abajo. Y se le pregunta al presidente, ¿cómo que todo esto?
y le dice, la única razón por la que las personas aún tienen construyen templos y van a misa es por este miedo a la muerte, porque lo que nosotros les prometimos es la vida al más allá. La vida eterna. La vida eterna, ¿no? Y pues como que, te digo, está medio cutre y muy directo, pero pues te deja pensando y dices, ¿cuál es el fin último de las religiones? Porque todas, ya sea si te fijas el budismo, el islamismo, el cristianismo, todas te prometen lo mismo que te prometía el platonismo, que es la trascendencia, el vivir más de tus 80 años, ¿no? El que si te portas bien acá, tienes el cielo asegurado allá. Si la gente dejara de morir, es más, si la gente viviera un poco más el doble, ¿qué pasaría con las religiones? ¿Qué pasaría con las escuelas? ¿Qué pasaría con nuestra forma de vida? ¿Qué pasaría Cambiaría con nuestra manera de cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestras relaciones? Tendríamos relaciones como las tenemos ahora de 6 meses y luego a ver qué pasa. rayos, no, imagínate con tanto tiempo, pero yo creo que al final de todo, al final, imagínate, vives 200 años, pero al final yo creo que igual lo vas a recordar como Un chispazo. un chispazo, o sea, tan rápido. Pensé que 100 años más iba a ser una diferencia mayor, pero realmente te das cuenta de que no. ¿De que no? Imagina. Y imagínate eso, ahora imagínate qué golpe emocional sería que ahorita mismo te dijeran, ¿sabes qué? No sé, por alguna extraña razón vas a vivir otros 100 años más. O sea, todavía el impacto sería más atroz, porque vivirías todavía con más como miedo de que aunque te den más, no implicaría que serías más feliz, vivirías todavía más angustiado por saber qué es lo que va a pasar. Sí. Hay una parte como tranquilizadora que tiene la muerte, ¿no? Que es como que, bueno, pues ya, ok, voy a cumplir acá mis metas, voy a ser feliz y hay algo que me espera ahí para descansar en paz, ¿no? Chécate la palabra descansar en paz, es como que ya llegas ahí arrastrándote, ¿no? Y ahora que te digan, no, pues 100 años más, órale. Qué gacho, ¿no? Entonces, Imagínate ya viejito, ¿no? Ya con artritis. Ah, no más. y otros 100. Las deudas. No, entonces, hay muchas implicaciones en el hecho de, tan solo en el hecho de sumarte años o en el hecho de volverte de alguna manera mortal, culturales que no imaginamos. A mí lo que me sorprende es que la realidad que nosotros creemos como tiempo, como muerte, la vemos como inmutable y como que siempre ha sucedido así. Si te fijas, vivimos en una época y en un tiempo donde creemos que lo que existe siempre ha existido y siempre existirá de tal manera. Te pongo un ejemplo del dinero. Sí. ¿No? Yo nací y tú naciste y creo que mis papás también nacieron con la idea de que el dinero pues siempre ha estado y siempre ha existido. Y siempre falta. Y siempre falta. Y siempre falta y nunca rinde, ¿no? Sí. Pero ¿y si yo te digo que no tiene unos cuantos miles de años que se empezó a usar el dinero? Tú bien sabes que pues se usaba, bueno, antes era la manera más común de comerciar, pues con trueque, ¿no? ¿Qué pasaría si tú llegaras con un dólar americano? Porque pues es el más valioso, ya sabes. Hashtag capitalismo. Llegas, ¿no? Y ahí imagínate, a la edad del trueque. Y les dices, mira, quiero que me des un pescado por este papel. ¿Te mandarían por un tubo o te bastaría antes de que no te matan? Si fuera un billete de $100, ahorita lo consideramos como $100, ¿no? 2,000 pesos. 2,000 pesos. Muchos pescados. Pero pues sí, en la Edad Media, pues sí, prácticamente te colgarían, ¿no? Imagínate, sería como que... Y tú te sacarías de onda y dirías, bueno, pues ¿por qué no? Si el dinero siempre ha sido una realidad inmutable. ¿Y qué pasa cuando te enfrentas a otra realidad y te das cuenta de que no? Es que lo mismo está pasando con el tiempo, porque lo creemos, para empezar, lo creemos lineal, lo creemos omnipotente, omnipresente, siempre ha existido y siempre existirá, ¿no? Pero yo una vez te había comentado que esta idea que nosotros tenemos de tiempo lineal es hecha por el cristianismo. ¿Qué le sirve más a este marketing tan grande que hizo el cristianismo de creer que un tiempo es lineal, que tiene un comienzo y un fin? ¿A quién le sirve la idea de un fin?
¿a quién le sirve la idea de un propósito? Si hay un fin y si hay un propósito, hay reglas. Y si hay reglas, pues hay cosas que hay que cumplir, hay que sacar productividad, hay que... Ok. ¿Y cuál es lo que te ofrecen a cambio? Una vida eterna. Yo me pregunto, ¿y si ese día que me porté bien y no pequé y me la pasé rezándole a todos los santos todos los días y al día siguiente me muero? Y no hay cielo ni hay nada. Desperdicié mis 80 años de vida. Esta concepción de tiempo lineal es otra imaginación nuestra, nada más. Sí. No existe, es como que igual no encaja, no sé si te das cuenta, así como que igual dices, ay, o sea, sí, ¿no? Empieza y termina, pero como que falta algo ahí en medio, ¿no? Como que los una, porque es como esta idea de pasado, presente, futuro. Sí. Es como que, si te fijas, nada existe, o sea, como en el preciso momento, o sea, existe el presente, pero cuando yo te estoy ya diciendo ya es el pasado, ¿no? Y estoy pensando en el futuro, y es como algo que no termina de cerrar nunca. ¿Cómo ves? ¿Tú qué piensas? Sí, pues imagínate, realmente no podemos como tocar, ¿no? El tiempo ni el presente, porque realmente es lo que está pasando y en su momento ya se convierte en pasado cuando a su vez te das cuenta de que es el presente. Entonces lo que perseguimos en realidad es el futuro, pero también se está convirtiendo en el pasado. Es algo curioso, es algo muy curioso. Realmente no debería de ver, ¿cómo se podría decir? Deberíamos de verlo de esa forma. En realidad es algo más complejo que eso. Debería de ser todo a su vez, verlo todo en su momento, todo desde el principio al fin, como una serpiente. Como una serpiente es una buena analogía, ¿no? Es como que Sí. el comienzo es el fin y el fin es el comienzo. Así es, y no hay más. Se me viene a la idea esta vez que me crucé por primera vez con la física ya hace mucho tiempo y me platicaban una historia que de niño a mí me dejó pasmado, y es el tiempo que tarda la luz en recorrer, ¿no? Por ejemplo, la luz que viaja del Sol a la Tierra tarda 8 minutos en llegar. Y yo le pregunté a mi profesor, ok, y si yo estuviera en Marte, ya me dijo, no, pues tardaría tantos minutos. Y lo que ves, por ejemplo, el Sol que vemos es 8 minutos al pasado, estás viendo 8 minutos al pasado. Sí, o sea si tú te fueras 1.000.000 de años al pasado, es más, no, si tú viajaras a una estrella que está a 1.000.000 de años luz, lo que tú verías parado ahí, imagínate que estás parado en el planeta X, que está a 1.000.000 de años luz de la Tierra, y tuvieras un telescopio megapotente y vieras a la Tierra, lo que estarías viendo es lo que pasó aquí en la Tierra hace 1.000.000 de años, porque la luz de la Tierra apenas está llegando a ese planeta que está a 1.000.000 de años. Entonces, si en ese tiempo, pues un decir que no tengo aquí los datos exactos, estuvieran los dinosaurios, tú estarías viendo los dinosaurios en ese preciso momento. Aquí entra una pregunta que a mí me encanta porque es filosófica a más no poder y que entra por todos lados, y es, ¿esos dinosaurios que tú estás viendo son reales o no? Más que allá que reales, son reales para el observador, para el que está ahí con el telescopio viéndolos, es su realidad, existen para él, pero aquí en la Tierra no existen. Entonces mi pregunta es, ¿están o no están? Imagínate, te pongo un ejemplo un poco más sencillo. Ahora imagínate que estás en un planeta que está a 40 minutos de aquí. 40 minutos luz, ¿no? Es decir, y te paras ahí, vas con un telescopio para acá. Nos estarías viendo a nosotros hace 40 minutos. Y la pregunta aquí iniciando el podcast, ¿no? Iniciando el podcast. La pregunta es aquí, ¿quién eres tú? ¿Eres el que está aquí grabando el podcast? ¿Eres el que está viendo a esa persona que está a 40 minutos luz? ¿Eres ese viaje, ese camino que la luz va llevando hasta donde llegue? Ese visualizador anónimo. O sea,
¿Te das cuenta cómo la idea o la concepción de tiempo lineal no encaja ahí? Porque si encajara, si fuera lineal, sería lineal en todos los puntos del universo. No existiría como esta dualidad entre esta distorsión y no me meto, o sea, no me estoy metiendo en campos así ya de la física y no estoy buscando la explicación física de los acontecimientos, más bien es una pregunta de dónde estás tú y dónde estamos nosotros a cada momento. ¿Estamos aquí? ¿Estamos viajando? ¿Estamos en el pasado, en el presente? Y, o sea, ¿dónde estás tú? Es como esa pregunta de que si yo te preguntara dónde estás tú, a lo mejor me dirías, bueno, pues estoy en mi cerebro, ¿no? O en mi corazón, pero yo sé que no te termina de convencer completamente. Tú me puedes dar una explicación científica, no, pues mi cerebro reacciona a estímulos químicos y ahí es donde se encuentra mi conciencia, ok. Pero ¿en qué parte? O sea, dime exactamente, ¿está en el óvulo frontal, en la glándula pineal? O sea, ¿dónde estás tú? Es lo mismo que el tiempo. ¿Dónde está el tiempo? ¿No? O sea, no sé, es más o menos si me estoy entendiendo. Sí, sí, pues es que tenemos la idea de que el tiempo es algo así como si fuera el aire, ¿no? Porque está en todos lados. Pero en realidad pues va más allá. O sea, vivimos en la división de que el tiempo es así y nosotros le dimos la propia división porque pues giramos en torno a un sol y dividimos este giro que da la Tierra al sol en 365 días, pero realmente imaginemos qué pasaría si vamos a otro sistema solar. Pues estamos en un planeta donde pues todo sería diferente, ¿no? Imagínate los días que allá dura así, ¿no? 3 días en dar la vuelta, 3 días de aquí de la Tierra en dar un Sí. día allá, o sea, 2 años en dar un año allá. Imagina, o sea, le dimos esta división porque es lo que vemos nosotros, pero en realidad, pues, pues no existe. Es algo tan básico, tan, Sí, como que estamos condenados a vivir en nuestra propia realidad. Es una sí, realidad tan limitada como la de un animal o como la de una planta. sí, Incluso yo a veces pienso que un animal, una planta tienen más conciencia que nosotros como sapiens porque tienen un entendimiento diferente de la realidad. Nosotros podemos entender, ok, a organizarnos, a explotar el planeta, a hacer mil cosas, pero no tenemos el entendimiento, no sabemos apreciar al otro, siempre es como que estamos ahí en discontinua pelea, nunca termina de cerrarnos nada, nunca nos convence nada, siempre es como que buscamos una utopía nada más y nunca termina de cerrar, o sea, es como tú dices, imagínate cuántas posibilidades de realidades existen sí, la realidad es el y tiempo. poner la nuestra como humanos como la fundamental, a mí me parece una grosería, la verdad. Imagínate, o sea, somos tan diminutos en el universo y decidir que el tiempo sea así, pues... Te voy a poner un ejemplo. ¿Qué es el tiempo si, por ejemplo, tuviera una galaxia una conciencia? ¿Qué es el tiempo para la galaxia? Imagínate, el universo se creó hace Ajá. 14.500 millones de años. Quiero que te pongas a pensar este número otra vez. 14.500 millones de años. Puedes imaginarte un millón. 100 millones. ¿Te puedes imaginar 1.000 millones? 14.000 millones. Y luego todavía 14.500 millones. O sea, 14.500. ¿qué tiempo? El ser humano lleva 300.000 años en la Tierra. Llevamos 2.000 de la venida de Cristo, 2.000 años de 14.500 millones de años y nos creemos que sabemos que entendemos con este pedazo de masa que tenemos en la cabeza toda la existencia. ¿Te das cuenta? Para una galaxia, ¿qué es el tiempo? Para una galaxia, ¿qué son 300.000 años de historia humana? Imagínate 3 minutos, ¿no? Algo así. Ajá, es como que, por ejemplo, nosotros no vivimos 80 años, ¿no? Y decimos, bueno, 2 días no son nada. Para una mosca 2 días es su vida entera. Sí. Somos la mosca del universo y todavía ni siquiera una mosca, yo creo que somos más
si una galaxia pudiera tener conciencia y viera nuestro nacimiento y nuestra muerte, imagínate cómo lo vería, como un cerillo apagarse, prenderse y apagarse, pero ni eso, yo creo que el cerillo dura más. Sí, es más, yo creo que ese cerillo sería toda la historia del planeta Tierra o de la humanidad. Sí. Prenderse y apagarse, todas las guerras, todas las cosas que han pasado en el planeta, todos los tsunamis, temblores, huracanes, todas las veces que se ha peleado por dinero, los besos, las personas haciendo el amor, todo, si lo pudieras ver a una escala de tiempo más grande, sería más corto que un parpadeo. ¿Has visto? Bueno, en la serie Cosmos, me gusta mucho porque tiene como el calendario cósmico. Me gusta mucho que hace énfasis el astrofísico en eso y siempre llega y pone que en el calendario cósmico estamos en el último segundo y que cada segundo pues, representa miles de años, ¿no? Y así. Que estamos en el último segundo del último día, del último minuto del calendario cósmico, o sea, no somos absolutamente nada. Yo te voy a decir algo que a mí me sorprendió de este libro que vi. ¿Cuántos años tú crees que estuvieron los dinosaurios aquí en la Tierra? Ay, sí sabía, pero no me acuerdo, la verdad. Estuvieron como 1 millón, ¿no? Estuvieron 3 millones de años. 3 millones. O sea, nosotros hemos estado 300.000 años. Y nos creemos los dueños, amos del universo. Los dinosaurios estuvieron 10 veces más. Sí, 10 veces más. Y no chingaron el planeta. Es como que a mí me molesta un poco esta gente que más que molestar es como que me sorprende un poco que a veces nos creemos tan omnipotentes que creemos que entendemos toda nuestra existencia, no todo el mundo, todo el cosmos, todo. Yo me siento como ensegado porque hay miles de cosas que no entendemos. No todo es ciencia, no todo es física, no todo son datos empíricos. ¿Existe una realidad física? Existe. Pero tan solo la energía oscura antes, imagínate para que antes dijera alguien de la energía oscura, lo hubieran tachado de esotérico. No lo hubieran dicho ahí tú. Y ahorita es algo real y es algo que no se ve y es algo que ni siquiera se puede comprobar aún. Sí. Pero existe. ¿Por qué no pueden existir otras realidades? ¿Por qué no puede existir? ¿Por qué mi realidad tiene que ser la realidad? Mi realidad, güey. Pregunta tan profunda. Tengo tan pocos años como para saber qué es la realidad, güey. Y estoy en un videojuego, estoy como en Matrix o así, o sea. ¿Te imaginas? ¿Cómo ves? ¿Tú qué piensas? Pues realmente me intriga mucho entenderlo. Tratar de entender el tiempo es muy complejo y siempre vuela la cabeza, pero me gustaría mucho saber qué hay más allá. Imagínate entender de dónde viene el tiempo. Sí, entender cuál es la naturaleza así del tiempo, dónde surgió, qué es. Rayos. Se me vienen, por ejemplo, a la mente. Imaginar, ¿hace cuánto surgieron los videojuegos? O así, ¿hace cuánto surgieron? Sí, los videojuegos. Pues creo que el primero fue el ping pong, fue como los 60. ¿Cuántos años han transcurrido de los 60 a acá? 40, 60 años. Sí. Han pasado 60 años desde que se creó el primer videojuego. Quiero que te quedes con esta idea, porque hemos pasado del ping pong al San Andreas. ¿No? Que tú me vas a decir, güey, cállate, ¿y qué tiene que ver? Ok, te voy a poner este ejemplo. En 60 años, que ya vimos que no es nada para la conciencia y el tiempo de este universo, hemos desarrollado la manera en la que un monito que nosotros controlamos interactúa en un mundo, ¿no? Por ahí, alguna civilización o algo más avanzado haya tenido más de 60 años para crear una realidad todavía mejor, un poco más compleja, mejores gráficos, texturas y emociones. Incluso puede ser que esa civilización, que bien podríamos ser nosotros, que creara nuestra propia realidad. Toda esa parte entra en el punto de
¿quién no dice que estamos nosotros inmersos en un videojuego bastante bueno? Es una pregunta que dejo al aire y que simplemente la dejo porque así como nosotros estamos tan seguros de que nuestra realidad es nuestra realidad y que el tiempo es el tiempo, pues puede ser que no, puede ser, si empezamos a cuestionar realmente si vivimos en una simulación, así, o que estemos en un juego de video bastante pues bueno, con sus bugs y sus fallas igual. Pero si empezamos a considerar una idea tan simple como esa, que también es apegada a nuestra realidad, porque pues los videojuegos son también de nuestra realidad, pero bueno, ¿por qué no cuestionar algo como el tiempo? Todo se puede cuestionar. Si tú no cuestionas algo tan elemental como el tiempo, pues no creo, o sea, dime una sola cosa que sea incuestionable. Algo así que tú digas, no, güey, eso no se cuestiona ni de pedo. No, Flanders. Flanders es el amo incuestionable del universo. No, pues no hay, para mí no hay nada incuestionable. Yo me empecé a cuestionar hace mucho tiempo sobre la religión y por qué Dios, por qué de dónde venía y por qué es omnipotente, por qué religión y por qué tenemos que ser y por qué dividimos el tiempo a partir de Jesús, o sea, sí, 2000 años, pero por qué. Y me empecé a hacer bastantes cuestiones que pues, siempre, nunca nadie te lo responde porque realmente para mí no la saben responder, no es que quieran solamente callarse y tener fe ciega, sino que realmente no saben. Sí, no lo cuestiona. No quieren cuestionarse, pero pues siempre existe alguien como nosotros y esperemos que ustedes pues también se cuestionen. Sí. Los judíos tienen un día, el sábado, el Shabbat, Sí. donde no se hace nada, ¿no? Y tú dirás, nada, no se hace nada. Porque se supone que estuviste los otros 6 días pues trabajando, ¿no? Que igual es el domingo, no para nosotros, ¿no? Para los católicos, cristianos, ¿no? El domingo. ¿Y qué pasa el domingo? O sea, ¿qué pasa con la angustia del domingo? ¿Qué pasa con esa angustia que llega cuando es domingo y sobre todo en la tarde, ¿no? Que ya empieza como a oscurecer y te sientes angustiado por ¿de dónde viene esa angustia? Y es que se presupone que como tú ya estuviste 6 días trabajando como maquinita, imagínate como relojito, al no hacer tú nada, tú te angustias y dices es que algo está pasando, algo está mal. Pero en ese domingo, cuando tú estás solo, cuando no estás haciendo nada, te das cuenta que toda la semana no hiciste nada. Que toda la semana que tú crees que te levantas, que no hiciste nada. Y entonces ahí es donde te empiezas tú a cuestionar qué es lo que tú dices. A cuestionar por qué haces las cosas, ¿no? Y te das cuenta que hay otra realidad diferente a trabajar como maquinita de lunes a sábado. Y esa angustia que ocasiona la pregunta ¿por qué tengo que hacer las cosas? Es la que nos angustia y es la que hace que nos sintamos mal el domingo. Incluso yo me he sentido mal conmigo el domingo así por la tarde. Digo, no manches, no he hecho nada, ¿no? Y por ahí te pones ahí antes que hacerle a tarea, ¿no? Y hacerle, ahí pegarle al güey, ¿no? Pero pues nada más realmente estás postergando y esperas que amanezca y otra vez seguir tu rutina porque nos da miedo cuestionarnos las cosas, nos da miedo por qué hacemos las cosas, nos da miedo entrarle o presuponer que hay otra cosa diferente a lo que nosotros ya conocemos como nuestra realidad. Entonces, está padre, ¿no? Entrarle por ahí. Igual por ahí en el domingo ya te pones a ver videos, ¿no? Ya, ¿no? Dices, bueno, ya, voy a ver videos, me echo un rato y ya, espero que sea lunes y me dejo de estarme preguntando estas cosas, ¿no? Y sigo mi rutina de diario. Que igual así escuchándolo pues es fácil como decir, bueno, pues sí es cierto. Pero ya que tú estás en el trabajo o en la escuela o estás ahí en esa maquinaria, es muy difícil darse cuenta, ¿eh? Yo de verdad, pues les pongo el reto de que si mientras estás trabajando y tu jefe te está gritando, que te pongas a pensar en estas cosas y pues va a ser, por lo menos va a ser complicado, ¿no? Que no te estén regañando y llamando la atención. Entonces está padre también como entrar un poco a este espacio de
pensamiento. Esta idea. Sí, porque una idea, ¿cómo es más poderosa que las balas? ¿Mande? Como decía B de Venganza. Es la... bueno, este señor Creedy le pregunta que por qué no se muere y le dice que es porque las ideas son a prueba de balas. Las ideas son una prueba de balas. Y una idea que te puedas hacer hoy puede cambiar tu vida completamente. Realmente yo creo que las ideas, bueno, este es un tema aparte, pero para mí las ideas, una buena idea es una semilla. Una semilla que tú siembras y esperas que alguien la cache. Con que alguien la cache ya ganaste, porque empieza a germinar. Y si alguien lo hace, probablemente lo deje de hacer, pero alguien lo va a notar después. Y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Pero mientras que haya solamente una persona que te siga, ya, con eso. Y eso funciona con lo bueno y lo malo. Sí, pues sí, sí es cierto, me gusta esa analogía. Sí, hay ideas muy, muy grandes. Hay ideas que no se siguen como deberían. Pero yo creo que todo tiende a bien. Bueno, eso ya es esa parte. No, porque esa parte, a ver. Nos desviamos del tema del tiempo. Sigue siendo parte del tiempo. La idea entra en un tiempo determinado. Sí. O sea, imagínate el concepto de idea. Tú tienes una idea pues en la cabeza, ¿no? ¿Esa idea está en un tiempo o es una idea que la llevas contigo mismo? Es como, por ejemplo, te voy a poner este ejemplo, ¿no? Para diferenciar una idea de un acto sensible, por así decirlo. Tú comes, ¿no? Comes y a los 5 minutos esa comida ya está en el paso. Quiero hacer un paréntesis. Acabo de leer hace unos días algo de que realmente nunca dejas de tener hambre, solamente la estás posponiendo. Eso está bien chido. Y realmente sí. No mames, nunca dejas de tener hambre. Sí. Solo la estás posponiendo. Bastante fuerte también. Sí. Como que te pega en muchos lados también. Como que, ay, güey. Ahora sí, dime. Ay, no sé. Vamos a comer algo. ¿Qué te estoy diciendo? Que ya se me. Ya me mataste. Era sobre la comida. Bueno, imagínate tú comes, ¿no? Y dejas esa comida en el pasado, ¿no? Ya comiste, la dejas en el pasado. Una idea te acompaña, está contigo. O sea, la idea está en algún. O sea, ¿en qué plano existencial está la idea? La comida, nosotros, el teléfono, ¿no? El vaso. Todo está aquí en el mundo sensible, ¿no? Y las ideas, ¿en dónde se pueden contextualizar? Pueden estar encerradas en el tiempo y el espacio, o simplemente es algo pues abstracto, o es algo que no entendemos aún como este mundo de las ideas, porque igual pues va ligado un poco de la conciencia y todo este rollo, ¿no? Pero, o sea, la idea como tal está atrapada en un tiempo específico, como nosotros. Yo creo que trasciende. ¿Tú crees que trasciende? Sí. Trasciende a más. Trasciende por medio de libros, trasciende por medio de cualquier medio, prácticamente. Solamente es de enfocarlas y tomarlas y pues prácticamente seguirlas. Para mí es eso. No importa cuánto tiempo pueda pasar, las ideas siguen ahí. Es como si estuvieran dormidas. Como que solamente quedan ahí Sí. esperando, ¿no? Hace rato estaba viendo un video de cómo se descubrió la ecuación que definió la teoría de cuerdas. Y ahí no me acuerdo ni del nombre del físico, pero se supone que estaba tratando de unir dos ecuaciones. Ajá. Como del modelo estándar para unificarlas, las dos. Era como fuerza débil o algo así. Bueno, eran dos ecuaciones que las trataba de unir para
como una teoría del todo, ¿no? Por así decirlo. Entonces surgió esta teoría de cuerdas. Pero no fue una teoría inventada por él, fue una teoría descubierta por casualidad hace mucho tiempo por un matemático. La descubrió en uno de sus libros y cuando la vio dijo, ah, caray, pues esta ecuación encaja con estas dos ecuaciones, ¿me entiendes? En esa ecuación se predicen, por ejemplo, que hay más de 2, 3 dimensiones en la teoría de cuerdas y todo lo que implica la teoría de cuerdas. Y es increíble porque es una idea que estaba ahí, o sea, era algo que se había quedado ahí por casualidad o que alguien lo dejó pasar. Alguien lo leyó. Y que después regresa, ¿no? Y dicen, ok. Es como antes, por ejemplo, cuando se postuló lo de la materia oscura y energía oscura, pues también decían, ay, este tipo está, pero sí, igual se fumó, ¿no? Sí. Y después, ¿qué pasa? Ahorita es un tema principal en el que los físicos están a tope. Sí, pues también así con el Galileo que decía que la Tierra era redonda y todos lo juzgaban de loco y ahora juzgamos de locos a los que creen que la Tierra es plana. A los terraplanistas. Ay, estaría bueno hacer un podcast de terraplanistas. Sí, si quieren, denle like y suscríbanse para un blog, un podcast de terraplanismo porque, estos chavos. Pero, o sea, es curioso, ¿no? Cómo es que tantas ideas, o sea, hay ideas que están enterradas ahí. Y yo creo que hay muchas ideas que están enterradas, que están ahí como que guardadas. Solamente están como esperando a surgir, ¿no? Es como si... ¿Qué poder puede tener una idea? ¿No? Puede cambiar el curso de la humanidad. Sí. ¿Quieres hablar un poco de viajes en el tiempo? Sí, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues... un viaje temporal. ¿Cómo definirías tú un viaje temporal? Ay, joder, pues... Yo siempre me he imaginado el espacio-tiempo como un cubo. Ajá. Que sucede todo al mismo tiempo. No sé si imagínate un cubo. Ajá. Y todo está sucediendo al mismo tiempo. Lo que nosotros concebimos como pasado y como presente y futuro, todo está sucediendo simultáneamente, ¿no? En este preciso momento está cayendo el meteorito aquí en Yucatán que extinguió los dinosaurios, ¿no? Y todo esto. Y al mismo tiempo también está pasando mi futuro, yo ya soy viejo y todo. Pero la conciencia es la que te da la capacidad de definir en qué estado temporal estás. Entonces para mí un viaje en el tiempo no es más que una elevación de conciencia. Yo creo que cuando tú eleves la conciencia, por ahí pues hemos hablado de la conciencia, ¿no? Cómo va antes de, pues desde nuestro punto de vista, según evolucionando y, ¿no? Y creciendo. Pero yo creo que por ahí un ser que tenga un conocimiento, o más bien una conciencia más elevada, ¿no? Por eso es que, ¿te acuerdas de la película Interstellar? ¿Cómo es que al final llega a un punto donde pues todo se conecta en espacio-tiempo y todo? Y dicen, caray, pues ¿quiénes son estos? ¿No? O sea, ¿por qué pusieron este agujero de gusano aquí? ¿O qué conciencia tienen para entender el tiempo de esa manera? Yo creo que un viaje en el tiempo es como eso, simplemente un cambio de conciencia que te puede llevar a cualquier punto de la existencia. Pero eso sí, yo sí creo que ya todo ya pasó. Viajes en el tiempo, no viajes. Una vez tú me dijiste algo bien padre, que si viajas tú al pasado, ese ya sería tu futuro. Sí. Entonces, pues sí es cierto, porque es como que una línea temporal que tú ya sigues y que está definida. No puedes romperla. No puedes, pues prácticamente no podrías viajar al pasado y querer cambiar el futuro, bueno, o tu presente, haciendo algo en el pasado, porque todo se modificaría a su vez y en realidad pues no podrías porque si no pasó en tu momento pues no lo vas a poder hacer cuando tú vayas al pasado. Prácticamente el universo mismo no te dejaría hacerlo porque el tiempo se escribió de esa forma, bueno, tu propio tiempo. Yo así es como... Me acuerdo que un tiempo me obsesioné junto contigo también, así, sobre viajes en el tiempo. Incluso me acuerdo que veía esos videos de YouTube que decía, esta persona ha viajado en el tiempo, y ponían fotos que según estaban hablando en un celular, ¿te acuerdas? Sí. O que tenían prendas que no eran para la época, ¿no? Y pues ahí vas y dices, ay, no, sí. Este güey. Ya después te das cuenta que pues eran otras cosas, ¿no? Pues pueden ser cualquier otra cosa. Sí, pues puede ser muy un efecto, o sea,
Bueno, Sí, o sea, pues como que pues no vas a entrarle por ahí al tiempo. el otro día me estaba acordando de lo que me contaste de la fiesta de Stephen King, que... Stephen Hawking. King. Stephen Hawking, sí. De que, ¿cómo? Hizo una fiesta para los viajantes del Ajá, tiempo, hizo ¿no? una fiesta para los viajeros del tiempo. Y puso un papelito. Sí, que nadie llegó. Y dijo, si tú eres viajante del tiempo, pues regresa, ven acá a esta fiesta. Pues en el futuro se supone que iban a saber de la fiesta. Y pues si tú ya estabas en el futuro, ibas a saber que Stephen Hawking hizo esa fiesta y regresarías a la fiesta, ¿no? Sí. Nadie llegó. Nadie llegó. Pero imagínate que en el futuro sí se pudiera, pero que la gente en el futuro no supiera, no entendiera bien cómo es que se maneja el tiempo. Y de esta forma así mismo se crea no una paradoja, pero es un suceso, que este suceso en el futuro la gente haya impedido que la gente viajara a esa fiesta por miedo a que se creara una paradoja. Pero entonces lo que ya sucedió es lo que va a suceder. Sí. O sea, todo se acomoda para que nunca vaya a existir una paradoja. Realmente todo esto de volver al futuro no tiene ningún sentido. Veas por el lado, que veas, Sí. no tiene sentido. Realmente sí te pudieras encontrar contigo mismo, pero tú ya lo tendrías que haber visto. O sea, ¿a qué me refiero? A que no vas a poder viajar al pasado y verte a ti, pero tu futuro yo sí podría viajar al pasado o al presente, bueno, a ti mismo, Ajá. y verte, pero porque es algo que aún no hemos visto y tú lo recordarías. Sí. Y todo se acomodaría de cierta forma para que tú tendrías que hacer ese viaje. Y entonces ahí, o sea, es como... Pero entonces tú crees que ya todo está como predicho, o sea, tú crees que ya es como que independientemente de las acciones que realicemos, todo está Sí, yo creo ya que sí. predicho. Sí, lo curioso es descifrarlo. Que es como esta parte también, ¿no? Ya entramos como a la parte esta del destino, del libre albedrío, que también estaría padre hacer un podcast de esto. Sí. Mi maestro de probabilidad, una vez hicimos un experimento bien padre. Estábamos 50 en el salón, ajá. Y dijo, miren, les voy a demostrar fácil que la probabilidad existe al 100% en nosotros. Mandaron a hablar a otros 50. Bueno, total que ya éramos en el salón como 200, ¿no? Ajá. Y dijeron, van a lanzar la moneda a los 200 y van a contar quién cayó allí y de quién cayó solo, ¿no? Y yo les apuesto lo que sea, que va a caer 100 águilas y 100 sol. Y todos, ay, no manches, 101 águilas y 99 soles, ¿no? Yo decía, oh, 150. O sea, güey, iba a haber alguna variable, ¿no? Iba a haber algo. Y no. Sacó ecuaciones el profe y nos dijo, no, mira, esto es lo que va a pasar, es lo que dice la estadística. Hay un porcentaje del 90 y tantos % de que suceda como les estoy diciendo y que la chistosa, ¿no? Y ahí yo seguía todavía así como de este profe, nomás quiere hacerse el popular. Güey, 100 águilas, 100 soles. Y nos dijo algo que a mí se me ha quedado grabado por siempre. Nos dijo, ¿ustedes creen en el azar? Y muchos dijeron, pues sí, ¿no? ¿Creen en el libre albedrío? Otros dijimos, pues sí, también. Si yo les diera la fuerza con la que... O sea, si tuvieran una máquina, imagínense un volado, es azar, ¿no? Pues sí. Pero si tú tuvieras una máquina que midiera el peso de la moneda, ¿cuántas vueltas da? ¿No? La densidad del aire, la fuerza con la que avientas la moneda. Podrías calcular exactamente de qué lado va a caer la moneda. Ajá. Entonces se pierde el azar, se pierde todo. Todo está como armado para que tú sepas de qué lado va a caer la moneda. Dice, y entonces, ¿el libre albedrío existe o no existe? Si tú puedes manipularlo, todo lo que tú consideras azar, como decisiones propias, personales, de ámbito social, lo que tú quieras, puede ser que están manipulados por una máquina como esta.
invisible obviamente para nuestros ojos, pero nos da la falsa sensación, como en este volado, de que estamos en el azar, cuando realmente estamos en una máquina que sabe exactamente qué va a caer, Sí. qué decisión vas a tomar. Así como tú que no creías que fueran a ser 100, 100 y 100. Eso me hizo bien raro, güey, la neta. No tiene que ser esa experiencia, güey, por favor, a mí que lo trucó. Pero igual el mensaje que dio, pues todos nos quedamos así de, güey. Sí, ya también me lo habían puesto en la prepa, algo así. Y sí, está muy, muy interesante. ¿Cómo es que al final, pues, tienes dos opciones, pero calculas si va a ser la mitad siempre de las probabilidades? Esa parte de la probabilidad está muy interesante. También en el libro, no recuerdo bien el ejemplo cómo era, pero fueron los creadores de la probabilidad y de la estadística. Calcularon que iban a ganar durante un año, pero fíjate, es que calcularon quién iba a fallecer, quién iba a quedar viudo, todo, o sea, comportamientos sociales, güey, los pudieron calcular. Y dijeron que al final de un año, algo así, iban a tener 1500 libras por ahí, ¿no? Y se equivocaron por una, güey, tuvieron 1499. Y tú te quedas así como de, bueno, pues que no se supone que las interacciones sociales o que mi esposo muera o así, es simplemente pues cosas que dependen de mí, güey. O sea, es que a mí la estadística me da también un poco de miedo porque ¿Cómo güey, puede ser tan así, tan precisa? Y es por eso que se sienten confiados las personas que invierten en la bolsa y todo, porque pues es algo que está ahí, güey. O sea, es como en los casinos, güey. Un casino nunca va a perder, nunca vas a ver que un casino cierre por lo que no le va bien, a menos que la gente no vaya. Pero si va, güey, pues por estadística va a ganar. Y aunque tú te sientas muy, muy acá y digas, nah, pues esta es mi día de suerte, güey, hay otros 100,000 que piensan eso. La casa siempre gana. Pues ya. Pues sí. De despedirnos, de cerrar. Sí, es hora de cerrar, chavos. Si quieren podcast sobre libre, ay, se me traba la R. Libre albedrío. Denle like, suscríbanse, compartan con sus cuates. Me siento así bien chavorruco, ¿no? Con sus cuates. Sí, ya estás viejo. Sí. A mí me gustaría terminar con una frase bien padre. Me gustaría que también dejar pensando aquí a la audiencia. Friedrich Nietzsche hablaba del eterno retorno. ¿Qué pasaría si la vida que tú has vivido la repitieras una e infinidad de veces durante toda la eternidad? ¿Harías lo mismo que estás haciendo ahora? Ponte a pensar esto, güey. Si tú vivieras la vida que vives y la vas a vivir durante toda la eternidad una y otra vez y no puedes cambiar nada, ¿la seguirías viviendo como la vives ahora? ¿O harías cosas diferentes? ¿Viajarías o comerías menos o te cuidarías más? ¿Qué pasa si, por ejemplo, tienes un problema de alcoholismo, ¿no? Y decides nunca cambiar y siempre estar ahí? Que implicara esto, no solamente que, bueno, pues ya te mueres, ¿no? Y todo tu sufrimiento termina, ¿no? ¿Qué pasaría si lo vivieras infinitas veces durante infinito tiempo? ¿Seguirías tu vida tal cual? ¿O vivirías una vida diferente? Está para pensar, ¿no? Está para pensar. Bueno, Qué chido. Cuídense. Cuídense. Nos vemos. Desde la máquina 201A.